Primero, lo que me gustaría marcar es que el ministro de Economía, Milei, parecen que viven de espalda a los datos, ¿no? Porque realmente ha habido una remonetización de la economía argentina en los últimos 11 meses, sobre todo, tanto por medio del Banco Central como por medio de los bancos comerciales. O sea, el Banco Central emite base monetaria, los bancos comerciales emiten crédito sin respaldo genuino de ahorro, crean depósitos, y así nos encontramos con que cuando nosotros miramos tenemos una remonetización que, por ejemplo, ¿no? La expansión de base monetaria en los últimos 11 meses, o sea, desde mayo del 24 a abril del 25, fue del 125.6%, casi triplicando la inflación acumulada en el mismo periodo, que fue 43%. ¿Ok? En todo el mandato de Milei, la base monetaria creció 328.5% y la inflación acumulada es 208. O sea, mucho más creció la base monetaria que la inflación. Y si a esto le agregamos que en ese mismo periodo, según el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres, el nivel de actividad en todo el mandato de Milei creció 1.5%, estamos viendo que la base monetaria le gana por goleada a la inflación, la base monetaria le gana en términos reales recontra por goleada a la producción de bienes y servicios. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a los bancos, el crédito del sector privado aumentó 193.5%. Los depósitos a plazo fijo 77.6%, los depósitos a la vista 55.8%, todo le gana por mucho a la inflación, que fue solamente 43% en estos últimos 11 meses. Y el nivel de actividad aumentó solamente 4.5%. En resumen, tenemos que en estos últimos 11 meses M2 creció 66%. Y M3 creció 70%, cuando la inflación fue solamente 43%. Hay creación real de dinero en todas sus formas que le gana por goleada, repito, en los últimos meses, a la inflación y al crecimiento real de la economía. Por lo tanto, con estos datos del Banco Central, hay remonetización en pesos. Ok, ahora, ¿cuál es el problema? Perdón un instante que te interrumpa, Diego. ¿Por qué elegís 11 o los últimos 11 meses, que resultó una cifra un poco arbitraria? Si uno dijera todo el periodo de Milei, que lo vos mencionaste en otro, o un año atrás, pero digo, ¿por qué 11 meses? En la base monetaria utilicé los 11 meses y todo el mandato de Milei. ¿Ok? Y con los agregados monetarios utilicé los 11 meses porque ahí es cuando cambia la última versión de la política monetaria, porque anuncian, yo dije, de mayo del 24 de abril, porque en junio anuncian la política de emisión cero. Sí, y no hay política de emisión cero, ahí empieza el carry trade. Y te estoy remarcando justamente esto, ¿por qué? Porque la creación de créditos del sector privado, que es 193%, y la creación de depósitos a plazo fijo, lo que te está mostrando que en parte el crédito privado fue a financiar el carry trade y no la economía real, para mantener una política cambiaria del crawling peg, primero del 2%, después el 1%, que era dinámicamente inconsistente. Y esto te lo engancho con esto, ¿por qué? Porque ese crawling peg del 1.2%, que yo advertía que era dinámicamente inconsistente, iba a traer cada vez más costos, nunca iban a poder aparecer los beneficios, e iba a terminar fracasando, iba a ser abandonada por el gobierno. ¿Y cómo es abandonado? Y acá aparece lo nuevo, el acuerdo con el FMI y el nuevo esquema cambiario. Este nuevo esquema cambiario, para que no sea dinámicamente inconsistente,
y termine fracasando igual que la anterior, que duró 1 año y medio casi. Tiene que poder lograr todo lo que el otro no hizo, o revertir en forma contundente todo lo que el otro, las complicaciones que el otro trajo. ¿Cuáles son las complicaciones? El otro esquema hizo que el Banco Central no pudiera acumular reservas y después terminara perdiendo muchísimas reservas. ¿Ok? El otro esquema no logró que el riesgo país bajara de forma sostenida y que Argentina volviera a los mercados de capitales voluntarios, a los mercados financieros de deuda voluntaria. De hecho, el plan del gobierno era el próximo 7 de julio pagar los bonos de Guzmán, que son casi 6.000 millones de dólares, con colocación de deuda voluntaria, y va a tener que utilizar de los que 14.000 que entraron por ahora del FMI, va a tener que poner 6.000 contante y sonante sobre la mesa para pagar los bonos de Guzmán. Otro problema, el anterior esquema cambiario, ¿qué tenía que lograr? Era un ancla de inflación que se movía el dólar un 1% mensual para que la inflación convergiera ese nivel. No pudo hacerlo tampoco, también fracasó. A ver, hace 5 meses que la desinflación se cortó. Y más, no solamente se cortó, apareció una trayectoria, como también advertí, en forma de U minúscula en el tiempo, porque la inflación dejó de bajar y se volvió una U minúscula, porque la inflación empezó en 4, una J invertida, bajó a 2.7, 2.8, no lo pudo perforar y ahora subió a 3.7 el último dato. ¿Ok? Y más importante de todo, vamos a la esfera real, el anterior esquema cambiario se carcomió el superávit comercial, dejándolo casi empatado en cero. El balance cambiario del BCRA es siempre deficitario y sobre todo mete en problemas al 70-75% de la economía real de Argentina, con un tipo de cambio real que le aumenta los costos de producción en dólares, le carcome la rentabilidad, le dificulta producir, le dificulta vender, le dificulta facturar y ganar dinero. Bueno, si todos estos problemas que relaté siguen con este esquema cambiario, este esquema cambiario también va a ser dinámicamente inconsistente y va a terminar fracasando. Y de hecho, ya con 2 o 3 semanas de vida, no se comporta como el gobierno quiere que se comporte. ¿Por qué? Porque el gobierno pensó que con los 14.000 millones de dólares que por ahora entraron en el fondo, el tipo de cambio se iba a desplomar a la banda inferior, que son el primer mes 1.000, después 9.90, porque se va reduciendo un 1% todos los meses. ¿Y qué sucede? El tipo de cambio no se desplomó, no tocó la banda inferior nunca, y está bastante lejos, al menos por ahora, de haberlo hecho. ¿Y esto qué pone en evidencia? Que aún después de crear una oferta artificial, transitoria, de dólares que no son de mercados, porque son todos proveídos por prestamistas de última instancia, o sea, inflar la oferta por un lado y del otro lado dejar a todas las empresas encepadas igual que siempre, y con eso pisar la demanda de dólares, aún con eso el tipo de cambio oficial subió y no bajó hasta donde ellos quieren. Esto pone de relevancia que en realidad sigue habiendo mucha escasez de dólares y que en realidad tampoco hay reservas de libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque los dólares del FMI, cuando termine de poner todos los dólares, el FMI y los otros organismos internacionales, esos dólares se acaban en el primer trimestre del año que viene. Con lo cual, ¿qué muestra lo que estoy diciendo es verídico? Que el gobierno está muy preocupado y muestra esta escasez de dólares con este plan de keynesiano
de Caputo y de Milei, que es keynesiano, antiaustríaco y antiescuela de Chicago, que busca que aparezcan dólares de abajo del colchón para tratar de crear otra oferta adicional más de dólares transitorios artificiales que inflen la oferta de dólares por un momento un poco más para ver si logran reforzar el ancla cambiaria, bajar más el dólar y con eso ver si la inflación baja. El problema es que esto, ¿qué va a generar? Si esto llegara a ocurrir, esto lo explica muy bien tanto la escuela austríaca y la escuela monetarista, que son dos escuelas que no tienen nada que ver entre ellas, y en el plano monetario son bastante antagónicas. ¿Qué quiero decir? Primero, lo que acá dice la escuela austríaca, empecemos, este plan, hay que tener en cuenta que el dinero que aparezca, los dólares que aparezca, que yo no creo que vayan a aparecer mucho. ¿Por qué? Paso a explicar. Primero, porque ya hubo un blanqueo que tuvo varias etapas, termina ahora a la brevedad y no fue exitoso. Se blanqueó muy poco dinero que puede apreciarse cuando lo vemos, cuando lo comparamos contra el blanqueo de Macri. Punto número 1. Teniendo en cuenta que era gratis en su primer tanda, realmente fue un fracaso el blanqueo. El blanqueo, además, lo poco que se blanqueó fue un fracaso porque la mayoría fue el carry trade y es el primer blanqueo en la historia argentina que va a tasa de interés y no va nada de nada a los ladrillos. Es único en la historia esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la escuela austríaca? Yo primero digo que no creo que sea voluminoso, porque ya acaba de haber uno y fue un fracaso. Segundo, ¿quién va a blanquear dólares en el momento en el cual el dólar tiene el menor poder adquisitivo de los últimos 25 años? O sea, yo blanqueo, o sea, una persona va a exteriorizar dólares para que los dólares le rindan poco, sería un error. La gente no lo va a hacer. ¿Ok? Ahora, para la escuela austríaca, el dinero no es neutral en el corto plazo. O sea, provoca cambios de precios relativos, generando ganadores y perdedores. Si se blanquean dólares, cuanto más dólares se blanquean, más ganadores y perdedores va a haber en este sentido. Desde la perspectiva del consumo y el comercio minoristas, los sectores orientados al ABC1, que reciben dólares, serían los beneficiados. O sea, el sector ABC1 de la población con ingresos, con dólares guardados, que consumen bienes de alta gama, bienes importados, bienes 100% dolarizados, los que venden eso serían los beneficiados. Del otro lado, el consumo masivo probablemente sería perjudicado. Entonces, continuaría con la trayectoria en forma de L que tiene hace 9 meses, o peor caería. Del otro lado, obviamente los importadores serían ganadores, porque ¿qué sucedería? Si aparecen dólares del colchón, el tipo de cambio se va a apreciar más y en el mercado doméstico va a haber inflación en dólares, más de la que hay, con lo cual los importadores van a ser ganadores y los exportadores van a ser perdedores. Al mismo tiempo, probablemente la mayor parte de la industria, la construcción, también pasen a ser más perdedores de lo que son hoy en día, mientras que la actividad financiera terminaría siendo ganadora, aunque en el corto plazo, porque en el largo plazo también potencialmente, probablemente, no se sabe cuándo, terminaría siendo perdedora. ¿Por qué? Porque con un sistema de encaje fraccionarios y préstamos en dólares, porque Caputo insiste con que los dólares sacados del colchón vayan al sistema financiero para comprar equity, para comprar obligaciones negociables, para comprar bonos, o vayan al sector bancario para dar crédito.
Acá corremos el riesgo que se empiecen a multiplicar los ARG en dólares vía sistema bancario y sistema financiero y terminen dando lugar a un boom artificial de corto plazo, pero como dice la escuela austríaca, invariablemente, inexorablemente, van a dar lugar a un boost, a una recesión más adelante en el tiempo. Esto es muy loco, porque la escuela austríaca es clara. Dice, no hay una cantidad óptima de dinero, no hay una cantidad de dinero posta, que es la que con esa cantidad la economía va a funcionar bien. Es más, explica, más dinero no es mejor, menos dinero no es peor. ¿Y cuál es el problema? Que para la escuela austríaca, si vos querés alimentar el consumo presente con dólares de colchón, eso es menos ahorro, quemar ahorro para fomentar el consumo presente. Y si vos quemás ahorro, ¿qué haces? Estás quemando una fuente de inversión, con lo cual estás penalizando la acumulación de capital, estás penalizando la productividad y en consecuencia penalizás la tasa de crecimiento futuro. Milei quiere inflar el consumo presente antes de las elecciones a costas de empobrecer el futuro, según la escuela austríaca. Y es ingenuo pensar que los dólares guardados en el colchón irían a financiar inversión productiva. ¿Por qué? Porque hoy en día, y en los últimos 15 meses, los empresarios no han confiado en Javier Milei. Entonces, ¿por qué van a confiar ahora? Según los datos de Orlando Ferreres, Javier Milei es el presidente con los menores niveles de inversión en términos de PBI de los últimos 6 mandatos presidenciales, porque promedia un ratio inversión PBI del 13.8%, mientras que Néstor Kirchner, Cristina Fernández Kirchner 1, Cristina Fernández Kirchner 2, Macri y Alberto Fernández promediaban no 13.8 como Milei. Escuchá, 17.8, 17.1, 15.9, 14.3 y 14.9. O sea, tiene los peores niveles de inversión. De hecho, si comparamos el promedio del ratio de inversión de todo su mandato con el que había justo antes de asumir, la inversión está 9 puntos porcentuales por debajo. A ver, entonces, Diego, una pregunta, por lo menos para hacer una pregunta, porque vos nos haces un ensayo de principio a fin. Hablé mucho. Fue didáctico también. Creo que esta idea de que Milei quiere inflar el consumo con un cambio en empobrecimiento futuro es hasta te digo el título. Me quedé con una idea respecto a quién beneficia, ¿no? Las discusiones que hay nosotros, vos ya lo planteaste, respecto de ganadores y perdedores. Ahora, hay ganadores y perdedores en cada uno de los rubros. Hay ganadores y perdedores también los dueños de capital, porque no es lo mismo los importadores que los exportadores. Pero a los dueños de capital que vos marcas, pues la sensación es que, bueno, Milei viene a favorecer a las personas de más altos ingresos y de favorecer a la clase media. O sea, en el fondo la mayoría del país. Y esta idea contrasta con lo que vos decís, los empresarios no le creen. El mejor ejemplo es que tiene la menor tasa de inversión como porcentaje del Producto Bruto de todo el siglo que va. Ahora, hay un punto en el que me parece interesante. ¿Por qué los empresarios lo aplauden? Bueno, más allá de que algunos por miedo y por quedar bien y simplemente por relaciones públicas o por cortesía mínima que resulta comprensible, uno podría decir claramente, hay algunos que obviamente dedicados a determinado tipo de actividades de exportación, como podría ser la energía, pueden estar aplaudiéndolo, además obteniendo beneficios. Pero la mayoría de los empresarios que están ahí en el tema de las ganancias de sus empresas, los beneficios no son tan importantes, porque si no hay consumo, finalmente no hay ganancias, es decir, lo que se llama la diferencia entre flujo y stock, pero sí en el stock, porque el valor de sus empresas ha aumentado sensiblemente. Entonces me parece que también sería importante explicarle a la audiencia que una cosa es la ganancia que obtiene una empresa por lo que vende, y que si vende menos, gana menos, o el accionista, ya no la empresa. Es bien diferente la empresa del accionista. El dueño, si quisiera vender su empresa, hoy vale más.
me gustaría que de alguna manera simple y didáctica, no técnica, profundizara sobre este concepto. Bueno, es así como vos decís. ¿Por qué digo que es un plan keynesiano? Porque entre muchas cosas hay una cosa que se llama la Q de Tobin, que si aparecen dólares en el mercado y esos dólares van al mercado accionario, el valor de las empresas sube en relación al costo de reposición de capital que hay dentro de las empresas. O sea, los dólares van al equity, van a las acciones. El valor de mercado de las empresas sube. Y sube no solo nominalmente y en términos reales, sino sube en relación a lo que cuesta invertir, reponer el capital dentro de las empresas. Entonces esto supuestamente incentivaría que se invirtiera dentro de las empresas, pero es interesante. Argentina enfrenta una desinternalización de nuestra economía con Javier Milei. Por ejemplo, hay dos bancos emblemáticos internacionales, uno muy importante en la región, de capital brasilero, uno muy importante a nivel mundial, de Hong Kong y de Shanghái, está en el nombre, que aún con aumento del valor accionario se fueron. Se van. Porque no ven futuro. Y vendieron. Porque no ven futuro. Exactamente. Ese es el punto. ¿Por qué no ven futuro? Porque con esta política cambiaria, si hay mucha inflación en dólares y el tipo de cambio se aprecia, no podés vender afuera. Más aún con los términos de intercambio cayendo, o sea, con los precios de lo que vendemos los argentinos en baja, porque vendés afuera, cobras cada vez menos dólares. Yo creo que lo explicaste claramente. O sea, una cosa es que aumente el valor de la empresa hoy, pero no hay futuro y por lo tanto venderla hoy terminaría siendo mejor. Diego, muchas gracias. Tenemos que, si querés juntos, ver que comenzó una especie de conferencia de prensa en cadena por ficha limpia de Los Penato por un lado y Adorni por el otro. Así que te proponemos que también nos sigas escuchando y seguimos con eso. Y te leemos este fin de semana largo y tendido en Perfil. Muchas gracias por todo. Al contrario. Estar en contacto con ustedes. De la misma forma, un gran placer como siempre, Diego. Accede a mi formación económica, donde vas a nutrirte de los conocimientos de más de 25 años asesorando empresas. Hacé clic en el enlace de la descripción y empezá a cuidar tu dinero hoy mismo. Muchas gracias por llegar al final del video.